voy a enseñar el libro de Romanos. Vamos a ver el capítulo 4 y si podemos, vamos a ver el capítulo 5 y terminamos el capítulo 5 y estamos al día y vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, el mensaje que nos quieres dar hoy, la palabra que nos quieres dar hoy, el rema que nos quieres dar hoy. Queremos aprender tus palabras, queremos aprender tus palabras, Señor, sobre cualquier otra palabra. Espíritu Santo, llénanos de sabiduría, llénanos de revelación, para que podamos ver eso que tú quieres que veamos esta noche. En el nombre de Jesús, oramos todo esto. Amén. Amén. Comencemos con el capítulo 4, si tienen su Biblia, el libro de Romanos. Mi frase favorita es de Martín Lutero, que dijo que Romanos es una de las explicaciones mejores del completo evangelio. Martín Lutero contó la historia que estaba la Biblia abierta en el libro de Romanos cuando dijo, es por gracia, no por obras, por fe y no por obras. Y ahí fue donde empezó esta revelación de que la salvación es por gracia y no por obras. Y gracias a Dios vivimos en una época donde ya tenemos esa revelación que la salvación es por gracia, no es por obras, gracias a Dios. Pero el libro de Romanos siempre ha sido una gran bendición a diferentes generales de Dios y cualquier persona del cuerpo de Cristo. Así que comencemos a leer. Versículo 1 al 3 comenzaremos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, vemos que acá Pablo tiene toda la autoridad de hablar porque él es judío y él fue entrenado en la ley. Habla de que Abraham no obtuvo la justicia por la ley, ni por la circuncisión, ni por obras, ni por cualquier otro medio que hayamos pensado. Si hablamos del Padre, nuestro Padre, el Padre de la fe, él no obtuvo la justicia delante de Dios por sus obras. No hay nadie que pueda decir que Abraham obtuvo. Es más, la palabra en el Antiguo Testamento dice, y le fue contado por justicia su fe. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Entonces, vemos que él ha obtenido la justicia de la misma manera que todos nosotros hemos tenido que hacerlo por la fe. Vemos que el plan de Dios acerca de otorgar justicia a los hombres no ha cambiado a través de las generaciones, más bien ha sido la misma, por medio de la fe, no por obras. Sigamos. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos que aquí Pablo ayuda a comprender la diferencia entre un regalo y un salario. La justicia es un regalo porque no trabajamos ni pudimos trabajar por ella. Solo por la gracia de Dios que nos ha sido dada como un don gratuito podemos alcanzar la salvación. Veámoslo de esta manera. Es decir, como un bebé. Si tengo mi mejor amiga, una de mis amigas cercanas llamada Cecilia, y está acá en los Estados Unidos, en Montana, ahora, pero ella está embarazada y está esperando un bebé en julio, en un mes. Ya va a nacer su hermoso niño. Este niño, por regalo, no porque él ha hecho ninguna obra, él no ha trabajado, él no ha hecho absolutamente nada, pero sus padres han comprado una casa, sus padres han arreglado su cuarto, sus padres han comprado juguetes y han comprado ropa y regalos y han hecho todo, todo y miles de cosas para esperar la venida de este bebé. Este bebé no hizo absolutamente nada por ganarse todo este recibimiento. De la misma manera, la salvación es por gracia, no es un salario. No hemos conocido ningún padre que diga, bueno, a ver, veamos si mi bebé ha sido bueno mientras estaba en mi vientre. No, no es así.
la justicia de Dios, el estar en correcta relación con Dios, desde el Antiguo Testamento siempre ha sido dada, vemos que ha sido dada por gracia. Es más, el padre de la fe, Abraham, recibió la justicia por fe. Y vemos versículos 6 y 8, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora Pablo menciona como sello distintivo del pasado judío y David reitera el punto. Pero ahora en las palabras del salmista, que nuestros pecados nos condenan, la única manera de ser libre de ellos es a través de la justicia que viene de Dios. Vamos al versículo 9 y 12. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Ahora, veamos que en este contexto, el apóstol el apóstol Pablo está hablándole a un grupo. ¿A qué grupo les está hablando? Les está hablando a un grupo de judíos en Roma. Entonces, es válida esta pregunta. Los judíos decían, Dios siempre nos ha revelado que nosotros somos el pueblo escogido. Entonces, ¿esta salvación solo para nosotros, el pueblo escogido, o esta justicia puede ser para las personas que no han tenido este pacto? Entonces, esta pregunta lleva al caso, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre antes de ser circuncidado. Qué interesante, dice que seguimos las mismas pisadas de Abraham. Entonces, todos estos judíos que decían, no, pero los gentiles no tienen nada que ver con Abraham, no tienen nada que ver con él, nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, dice, es más, si un gentil recibe a Jesús por la fe y recibe la justicia por la fe, está haciendo lo mismo que nuestro padre Abraham hizo para recibir la justicia de Dios. Ahora es una pregunta válida que están haciendo acá o que está planteando el apóstol Pablo. Dice, ¿fue cuando fue circunciso que recibió la justicia de Dios o fue cuando fue incircunciso que recibió la justicia de Dios? Vemos que, el padre Abraham, el patriarca Abraham, él recibió el don de la justicia de Dios cuando estaba en la incircuncisión y luego vino la circuncisión para que sea una señal de su pacto con Dios. Entonces aquí de ninguna manera él está tratando de explicar que la circuncisión no tiene nada especial más que ser una señal del pacto que Dios tiene con el hombre y de la justicia que Abraham recibió por medio de la fe. Entonces, después de haber hecho esta referencia a Abraham y David y de haber citado el Antiguo Testamento, algunos pueden preguntarse si los judíos tuvieron un trato preferencial, pero Pablo rechaza esto. Pablo presenta el argumento conveniente de que la fe de Abraham le fue contada a base de su fe, no en base a su circuncisión, como muchos judíos preferirían sugerir. Declara que su justicia le fue contada antes de su circuncisión. Entonces, al hacer esta pregunta, ¿fue antes o después de haber circuncidado? Pablo especifica, ¿no? Entonces, un poco una forma de explicar la circuncisión, de cómo es importante una señal, podemos ver el bautismo. Hay, digamos que hay una persona que decía, no creen en Jesús, pero solamente se quiere bautizar y bajar en las aguas, ¿recibiría la justicia de Dios? No, porque el bautismo es una señal que menciona públicamente y dice, yo he creído en Jesús y mi justicia me ha sido dada por Jesús. Soy lavado y soy hecho nueva persona, nueva criatura. Entonces el bautismo sería algo como la circuncisión en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros nos bautizamos y es una señal de nuestra salvación.
Así que vamos a los siguientes versículos. Dice en Romanos 4:13 al 15, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la fe son herederos, vana resulta la fe, porque si los que son de la ley, perdón, son herederos, van a resultar la fe y anulada las promesas. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, vemos acá dice que la ley fue dada, pero no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Está diciendo, la ley no trae justicia. Aquí está explicándole otra vez a los judíos, la ley, no hay forma que la ley trae justicia. La ley, como dijo en la última parte del versículo 15, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, podemos decir que la ley son como lentes. La ley son como lentes. Los gentiles no tienen estos lentes, pero solo los judíos tienen estos lentes. Entonces, la ley son unos lentes especiales que si te los pones, puedes ver la santidad de Dios y compararla con la humanidad de los hombres. Entonces, la ley, estos lentes llamados ley, nos dejan ver, oh, hay pecado. Pero los gentiles no tenían estos lentes. Los gentiles no sabían, oh, esto va en contra de Dios, ¿no? Entonces, las lentes de la ley nos permiten ver la transgresión, pero no porque tenga lentes, y esto quiero que veamos claro, no porque tenga lentes significa que mis ojos están sanados. Los lentes solamente me permiten ver, pero no sanan mis ojos. No porque me pongo los lentes digo, oh, mis ojos en este momento acaban de ser sanados y completamente restaurados. No. De la misma manera es la ley. La ley pone los lentes a la humanidad y le dice, mira, ¿ves el pecado? Y digo, wow, sí veo el pecado, pero ¿cómo veo que estoy ciego? Veo que necesito. ¿Quién me va a sanar? Entonces, esto solamente se obtiene por la fe. Entonces, lo que le está diciendo a los judíos es, no se confíen en la ley, porque la ley solamente fue hecha para que ustedes vean la transgresión. Porque por fe, y luego dice, vamos a ver nuestro patriarca Abraham. Él por fe recibió la justicia, así que no crean que por la ley recibirán la justicia, pues no fue por obras que hemos sido justificados, sino por fe. Veamos Romanos 4:16 al 17. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la fe, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿De quién? De todos nosotros, de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces aquí Pablo llama a la salvación una promesa. Esta promesa le fue dada a Abraham de que aquellos que tuvieran fe serían declarados justos. Una cosa acerca de una promesa es que depende totalmente de quien la hace. La promesa de un mentiroso es una tontería, pero una promesa de Dios equivale al 100% un hecho. Además, no ganamos una promesa, la recibimos, que es precisamente como viene la justicia. Entonces, veamos, cuando yo prometo algo a alguien, nada de lo que esa persona haga significa que yo prometo, digo, por ejemplo, a un amigo mío y le digo, yo te prometo que me voy a levantar a las 7 de la mañana. Nada de lo que él haga significa que depende mi promesa en él. Yo le he dado mi palabra a él. Entonces, de la misma manera, la promesa de Dios fue dada por gracia. Cuando vemos la promesa del Salvador en Génesis capítulo 3. Entonces, hay que ver eso.
Pablo identifica a Abraham no solo como el padre de los judíos, sino también como el padre de muchas naciones. Esto seguramente fue algo muy controversial de decirlo. Siempre los judíos decían nuestro padre Abraham, nuestro padre, pero ahora Pablo dice, no digan que solamente es su padre. Ahora Abraham se ha convertido en padre de muchas gentes. Ahora Abraham se ha convertido en padre de gente de todas las naciones. Él es el padre de todos los que creen, todos los que reciben por fe. Entonces, Dios es identificado en el versículo 17 con dos términos. La primera es aquel que da vida a los muertos y el segundo es claro que es la resurrección de Jesús. Entonces, Él llama a existir las cosas que no son como si fueran. Vemos como acá en el versículo 16 y 17 muestra que Dios le dio una promesa a Abraham que iba a ser padre de muchas gentes y esa promesa fue por gracia y se cumplió. Ahora la promesa que le dio a Abraham se ha cumplido porque él es padre de muchas gentes, muchos pueblos y naciones. Vayamos al siguiente versículo. ¿Mm? Entonces, vayámonos a Romanos 4, 18 al 22. Romanos 4, 18 al 22. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque ya estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe, reitera acá el apóstol Pablo, le fue contada por justicia. Abraham recibió una palabra de Dios, pero la evidencia de esa palabra, el cumplimiento de esa palabra, no sucedió de inmediato. Se necesitó fe para que esta palabra se cumpliera. Sin esperanza, Pablo nos da la progresión. Comienza diciendo que nadie en la situación de Abraham debería tener esperanza. Sin embargo, Abraham tenía esperanza de que Dios haría lo que él dijo. Sin embargo, si hubiera quedado allí, no habría Isaac ni milagro. Fue cuando Abraham superó la esperanza y demostró fe que recibió la promesa. Amigos, no es que Abraham fuera ignorante, sino que y que Abraham tenía enfrentado el hecho. La diferencia es que eligió creer la verdad antes que la verdad. Entonces vemos que acá él está diciendo, escúchenme, judíos, Abraham caminó por fe. Abraham no caminó por la ley. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en fe que él iba a tener un hijo y una descendencia. Entonces, hay demasiadas iglesias. Entonces dice, la diferencia es que él eligió creer la verdad antes que la verdad. Hechos. Los hechos eran lo que era demasiado viejos y la verdad era que Dios les había dado una promesa. Ellos creyeron por fe, ejercieron su fe. Entonces, y Dios le mostró la evidencia. Me gusta mucho este comentario de uno de los profesores de centros bíblicos, su nombre es Josh Wagner. Él dice, demasiadas iglesias sirven a Dios con límites. Nuestro Dios es demasiado pequeño. Es una afirmación que muchos cristianos autoproclamados creen en silencio. Nada es imposible para nuestro Dios. Aunque reconoció la realidad de su situación, optó por tener fe. Abraham sabía la realidad. Él sabía que su esposa y él estaban ancianos, pero él decidió tener fe en Dios. Y así como los músculos se desarrollan cuando se mantienen en tensión, si alguna vez han ido a ejercicio o han corrido, cuando los ejercicios se mantienen en tensión, se desarrollan estos músculos. La fe de Abraham se fortaleció por la experiencia que estaba atravesando. Su fe estuvo a la altura de las circunstancias y Abraham dio gloria a Dios y lo elogió por quien era y por lo que haría.
Recordemos que la Biblia dice en Hebreos que nosotros heredamos las promesas de Dios por fe y por paciencia. Nuestra fe sin paciencia no perdura, pero paciencia sin fe es esperar algo que no va a venir porque es la fe que actúa para obtenerla. Entonces, Abraham demuestra acá que aunque él creyó por muchos años, su fe no se debilitó, sino que él hizo que creciera al declarar quién era Dios, lo que él iba a hacer, pero él optó por tener fe, aún en su espera por la promesa. Entonces, notemos que la fe no estaba en la capacidad de Abraham. Y tampoco fue la fe de Abraham. El objeto de la fe de Abraham estaba en la capacidad y la integridad de Dios sobre él. La fe es la entrega total para creer que Dios cumplirá sus promesas. Nunca debemos preguntar, ¿puede Dios? Sino más bien lo hará Dios. Y cuando sepamos la respuesta a lo hará Dios, entonces podemos estar seguros que Dios lo hará. Entonces vemos que la fe de Abraham no estaba basado en que, yo tengo fe en Dios. No, no, no. La fe de Abraham estaba basado en Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Entonces nuestra fe no puede estar basada en nosotros o en experiencias de otras personas. Nuestra fe debe estar basada en quién es Dios. Y de esta manera, por medio de fe y paciencia, obtenemos las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Y vemos que Abraham obtuvo esa promesa, Isaac, por medio de fe y paciencia. Vayamos a Romanos 4:23 al 25. Romanos 4:23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y me encanta mucho si ustedes han sido parte de un equipo de alabanza o sido parte de un grupo de alabanza. Vemos que cuando adoramos, cuando decidimos agradecer a Jesús por su crucifixión, eso nos lleva a agradecerle por el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, cuando recordamos la resurrección de Jesús, debemos glorificarlo porque por medio de su resurrección hemos obtenido nuestra justificación. Entonces, esos 3 días, desde que Jesús fue vendido hasta que Jesús fue resucitado, esa es nuestra historia de redención, esa es nuestra historia de justificación. Debemos como cristianos conocer a nuestro Dios, a Jesús. Debemos conocer qué pasó en esa cruz, debemos conocer qué pasó en esa resurrección. Debemos conocer eso. Entonces, sigamos. El último verso parece reflejar un credo confesional cristiano primitivo. Todo el plan redentor de Dios se resume en el versículo del capítulo 4. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Los dos están inseparablemente unidos. Sin su muerte no habría base para la absolución. Sin su resurrección no habría prueba de que la realidad redentora de su muerte, Jesucristo crucificado y resucitado, es la provisión misericordiosa de Dios Padre para los pecados de una raza caída. Entonces vemos que no es suficiente que Jesús muriera. Jesús podría haber muerto y luego irse al cielo. ¿Por qué tenía que resucitar? Era indispensable que Él resucite, porque al resucitar, Él estaba declarando que éramos justos delante de Dios. Así que no nos olvidemos tanto la crucifixión como la resurrección de Jesús. Entonces, vimos el capítulo 4, 23 y 25, y con eso hemos terminado el capítulo 4 de Romanos, lo cual yo creo que es una bendición. Y vamos a ver el capítulo 5 del libro de Romanos. Si terminamos el capítulo 5, ya vamos a estar al día con los capítulos y así podamos ver. Déjenme abrir el capítulo 5.
¿Qué tal? Vamos a ver el capítulo 5 del libro de Romanos. Comenzamos desde el versículo 1. Así que vamos a Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Y dice así, justificados pues. Entonces, vemos que en el versículo, en el capítulo 4 y en los primeros capítulos, Pablo ha tomado tiempo de decir, ok, nosotros hemos justificados, pero muchos de ustedes no pueden todavía concebir la idea de ser justificados por fe porque la ley, ha habido un malentendido de la función de la ley. Entonces ahí vemos en los capítulos anteriores que le está diciendo, la ley sirvió para mostrar el pecado, como ya expliqué. La ley fue como los lentes. Con los lentes puedo ver el pecado, pero no porque tenga lentes. O sea, con los lentes, oh, ya puedo ver lo que hay, pero no significa que que mis ojos sean sanados. Entonces, Pablo, los anteriores capítulos, desde el 1 al 4, está diciendo, nosotros hemos sido justificados. Entonces, el pueblo está respondiendo, o los cristianos están respondiendo, ¿cómo? ¿Cómo podemos haber sido justificados? Y Pablo está diciendo, hemos sido justificados por la fe. Y luego están diciendo, pero la ley, y él está diciendo, la ley fue dada para mostrar el pecado, porque necesitamos ver nuestro pecado para poder ver a un Dios santo. Si no vemos nuestro pecado, no podemos saber cómo es un Dios santo, ¿verdad? Porque sabemos que pecado es lo más opuesto a Dios. Entonces, y luego dice, ¿cómo? Por fe, sí. Y luego dice, miren, queridos judíos, nuestro padre Abraham, y comienza a hablar del padre Abraham, no fue justificado por la ley, no fue justificado por la circuncisión. Nuestro padre Abraham fue justificado por la fe. Y de la misma manera, ustedes judíos cristianos en este momento están siguiendo las pisadas de su padre Abraham al creer en Dios y así ser justificados. Entonces, es muy interesante cómo Pablo, por 4 versículos, comienza a contarnos que la justicia ahora, que la justicia es por fe y se obtiene por medio de fe. Entonces, interesante. Entonces, ahora dice, justificados pues por la fe. Entonces dice, ya hemos hablado de cómo hemos sido justificados, así que vamos, ya entremos en el tema, entremos en lo que es en el siguiente tema, ya que hemos puesto este fundamento de justificación. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, estoy leyendo el versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, denme un momentito, quiero copiar este versículo y ponerlo acá. Ok, entonces vemos que la frase dice, ahora pues, justificados por la fe, literal, en dos frases, justificados pues por la fe, ha resumido el capítulo 4 o los 4 capítulos de Romanos, 1, 2, 3 y 4 en 2 palabras. Y yo también estudié en el seminario las epístolas. Si tienen alguna, he tomado el tiempo de estudiar todas las epístolas del apóstol Pablo, Filipenses, Colosenses, todas estas epístolas. Y al estudiarlas siempre vine con bastante curiosidad porque si ustedes han sido como yo, a mí me encantan las epístolas, pero hay epístolas que me marean. Hay epístolas Colosenses. Efesios nunca lo abría. Efesios era como para mí el gran misterio, el misterio no revelado que no quería abrir porque probablemente me iba a confundir. Para muchos les encanta Efesios, luego de tomar clases acerca del Nuevo Testamento y también estudiar el libro de Efesios a profundidad en las epístolas paulinas, que tomé una clase, pude entender por qué Efesios es tan confuso. Entonces, vemos que Pablo tiene podemos decir que Pablo tiene esta manera de escribir que resume cosas en 2 palabras. Pablo es muy bueno explicando, pero también muy bueno resumiendo. Entonces, quiero darles un consejo que me ayudó mucho a mí. Y es que cuando estudien cualquier epístola paulina, ¿qué son epístolas paulinas? Las epístolas paulinas son epístolas o cartas que fueron escritas por Pablo. Epístolas paulinas. Paulinas, Pablo, epístolas, cartas. Las epístolas paulinas son Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Tito, todas estas cartas paulinas. Entonces, si iríamos nosotros
a Romanos y leemos capítulo 4 y decimos, justificados pues por la fe, tú dirías, espera, un momentito, ¿qué? ¿Somos justificados por la fe? ¿Qué? Entonces, cuando estoy leyendo y estudiando aún más a profundidad, no creo, espero que ustedes como alumnos, después de aprender Romanos, el libro de Romanos, en este momento, no sé, tengan ese estudio del libro de Romanos, sino que sea como una pequeña introducción al estudio que darán por el resto de tu vida, estudiar este libro de la epístola de los Romanos. Pero un consejo práctico, ustedes están leyendo. Ustedes están leyendo cualquier epístola, cualquier libro que el apóstol Pablo ha escrito y ven una frase y dicen, ¿qué rayos está diciendo? No entiendo. Es porque él probablemente está resumiendo algo que ha hablado por más de 2 capítulos en la misma carta, en el mismo libro o en otro libro. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, a mí me encantan, hay Biblias, esto es, por ejemplo, Efesios, tengo aquí, espero que puedan ver, tengo acá el libro de los Efesios, vemos. Por ejemplo, acá tengo los Efesios. Entonces, me gusta cuando tienen letritas, B, C, y acá me guía abajo, me dice, esto es, se parece a tal versículo, tal versículo, tal versículo, y me guía más que todo a otras epístolas paulinas, cartas de Pablo, del apóstol Pablo. Entonces, tómense el tiempo que cuando estudian las escrituras o cualquier carta del apóstol Pablo y ven una parte que ustedes no entienden, que créanme, me identifico completamente, no decido no entenderla y pasarme de largo y hacer como si nunca estuvo ahí, más bien me detengo y trato de encontrar ese tema en otras cartas del apóstol Pablo, porque estoy segura, y pasa en muchos casos, que el apóstol Pablo ha explicado ese tema en otras de sus cartas. Entonces, el apóstol Pablo no quiere repetirlo otra vez. Entonces dice, en una oración les digo un resumen de 3 capítulos. Y nosotros leemos esa oración y decimos, ¿qué? ¿Qué quiere decir este versículo? Entonces, de la misma manera, un claro ejemplo puede ser acá, el capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él dice, ya tocamos el tema de justificación, sigamos adelante. Entonces, justificados pues por la fe. Entonces, aquí él acaba de resumir los 4 primeros capítulos de Romanos en justificados pues por la fe. Entonces, vemos que, ¿por qué teníamos que ser justificados? ¿Por qué teníamos que ser justificados? ¿Por qué Jesús tenía que resucitar para justificarnos? Entonces, vemos que el producto de ser justificados con Dios es tener paz para con Dios. Tener paz para con Dios y es tener paz en una relación con Dios. Entonces, vemos que como no creyentes, nosotros no podíamos tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no había paz. ¿Alguna vez ustedes han, no sé, se han ofendido con una persona? ¿Se han ofendido con una persona? No sé, esta persona los ha humillado o esta persona los ha traicionado o esta persona ha hablado mal de ustedes. Y justo está la reunión familiar, puede ser su familiar o puede ser esta reunión de la iglesia, y cabe el caso que se sientan juntos y no pueden hacer nada para mover los sitios, y ustedes se sientan, ustedes están acá y acá está la persona con la cual ustedes están ofendidas y esta persona de alguna otra forma también está ofendida con usted. Entonces, todo un problema. Y se sientan y viene el pastor o sus papás y dicen, conversen, conversen, tengan una relación. Y ustedes no tengo ningún motivo de tener relación con esta persona. ¿Por qué? Porque no hay paz entre nosotros, no hay paz entre esa persona y usted. Entonces, no pasaba lo mismo de nosotros con Dios, no teníamos paz con Dios. Entonces, por ello no podíamos tener una relación con Dios, no había paz, estaba el pecado de por medio, estaba la traición de por medio. Pero Jesús al justificarnos dice, ahora tenemos paz para con Dios, ahora ya hay paz. No hay nada en contra tuya, no hay nada en nuestro historial. Dios no tiene nada en contra de tuya. Ahora ve y ora, ahora ve y ten comunión con Dios. No hay nada en contra tuya. Hay paz. Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, no tenemos paz por nuestras obras. Me gusta. Pablo sabe, y yo creo que Pablo, la iglesia era igualita que ahora. No sé si ustedes han visto este, solo un versículo que le falta algo, dicen, ah, no, puede ser esto. No, no, no. Pablo dijo, ustedes aquí, queridos hermanos judíos, no se me van a escapar por ninguna esquina. Nosotros hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos justificó y Él es nuestra paz entre Dios y nosotros. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Me encanta Pablo, dice, no me voy a olvidar, no voy a dejar de repetir que es por la fe, hasta que se les quede a ustedes judíos y gentiles, que la entrada a ser justificados es por fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en esta. ¿Cómo estamos firmes en esta gracia? Por la fe. Yo estoy firme en esta gracia. Yo tengo fe que Jesús murió en esa cruz. Yo tengo fe que Él resucitó. Yo tengo fe que un día Él va a volver. Es más, esa fe no solamente me lleva al presente, sino que esa fe también me da una esperanza al futuro. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en que un día tú y yo vamos a estar, espero que evangelizando. Siempre mi sueño ha sido que si en algún momento Jesús viene cuando estamos vivos, me encuentre evangelizando. Algunos dicen, me gustaría que me encuentre adorando, me gustaría que me encuentre, a mí me gustaría que me encuentre en las calles predicando. Pero si en algún momento tenemos esta esperanza que un día va a sonar una trompeta y va a llegar Él. Y si no, dormiremos y iremos al cielo y vendremos con Él. Entonces, esta fe no solo nos lleva a una vida presente gloriosa, sino que nos lleva también a una esperanza gloriosa. Esta fe no solamente nos da presente, sino también futuro. Entonces, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Veamos, de 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, quiero aumentar esto acá. Ok, súper. Entonces nosotros nos regocijamos en el hecho que hemos sido salvos, pero también no solamente nos regocijamos en eso, sino nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Claudia, ¿qué sufrimientos? Te quiero decir, Jesús dijo que íbamos a ser perseguidos. Jesús dijo que iban a hablar mentiras sobre nosotros. Jesús lo dijo. Y entonces esto de acá tiene que tener sentido en que nosotros no solo nos regocijamos en nuestra fe, en que hemos sido salvos, sino que también nos regocijamos en el hecho de que vamos a andar por tribulaciones. Y Pablo dice, no solo se gloría en cristianos, en esta esperanza y en esta fe y en esta salvación, sino que gloríense en sus tribulaciones. Gloríense cuando mienten acerca de ustedes. Gloríense cuando los mienten, los traicionan, los encarcelan. No solamente sean cristianos de gloriarse en lo glorioso que Dios hizo, sino también en este presente. Entonces, el presente no va a ser color de rosa porque Jesús dijo que iban a haber persecuciones. No hablo de enfermedades, no hablo de pecado, hemos sido libres de ello. Estoy hablando de si estás trabajando en un lugar secular, tú puedes asegurarte de eso y decirme, Claudia, me llaman la cristianita, Claudia, creen que no soy lo suficientemente fuerte, Claudia, crees que no soy lo suficientemente inteligente ni lo suficientemente sabio o sabia, porque esos son parte de las persecuciones. Entonces, pero Pablo dice, gloríate de ello. Ten gozo en ello. Ten gozo cuando creen que no eres lo suficientemente inteligente porque crees en un Dios invisible. Ten gozo. No solamente que tu gozo termine en tu salvación, sino que también en tu persecución. Gloríate ahí. Y dice porque la prueba, me encanta la visión de Pablo. Y miren, esta visión, quiero leer este versículo, pero esta visión es gloriosa. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Y tenemos que entender que Pablo fue uno de los cristianos que dejó este mundo siendo victorioso. Él dijo, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Lo he hecho, él en sí, pocas palabras dijo, lo he hecho bien. Puedo irme de este mundo sabiendo que he hecho bien. Y muchos dicen, yo también quiero lo mismo. Entonces, ten la misma mentalidad que el apóstol Pablo. Me glorío en las tribulaciones. Pablo fue un hombre que fue azotado, casi fue matado y Dios tuvo que resucitarlo, fue humillado. Pero Pablo tenía esta mentalidad, dijo, yo me gozo en mis tribulaciones porque voy a tener más paciencia y prueba y esperanza. Así que si somos cristianos, decidamos tener gozo en nuestras tribulaciones, en nuestros momentos difíciles. Ahí es donde también tenemos que obedecer a Dios y andar en gozo. Entonces, vemos que esto, estos, estos momentos donde nuestra fe es probada, no sé cómo luce estos momentos de fe probada. Tal vez para unos es mi jefe creyendo que no soy lo suficientemente autoritario porque yo no insulto a mis empleados y no me da la promoción. O tal vez puede ser el hecho de que hablan mal de mí y yo quiero responderles, pero Jesús dijo no pagues mal con mal, sino da la otra mejilla. Entonces, esto produce en nosotros algo. Dice, ten gozo porque esto produce en nosotros carácter. Estos sufrimientos producen en nosotros resistencia. Estos sufrimientos en nosotros producen permanecer firmes. Y sabes que nosotros vamos a ir por muchas cosas en esta tierra por causa de Cristo. Jesús dijo, no crean que he venido a traer paz al mundo, sino he venido a traer división en gran parte. Entonces, no nos desalentemos cuando vamos por momentos difíciles, sino que nos alegramos, no porque, ay, me gusta el dolor, sino nos alegramos porque Dios está creando carácter en nosotros. Dios está creando perseverancia en nosotros. Dios está creando firmeza en nosotros. Y eso solamente viene en esos momentos de prueba. No hay forma que cree firmeza en momentos de descanso. Dios crea firmeza en los momentos de prueba. Entonces Pablo también dice que en medio de estos sufrimientos, esto produce carácter. Y hay temporadas donde nuestro carácter va a tener que crecer, va a tener que crecer. Y la esperanza no es un optimismo superficial, sino es una confianza segura que será absolutamente como lo pasa. No es esperanza. Esperanza no es como, bueno, hay que pensar positivo, ¿no? No sé si han escuchado eso, esa es la nueva era. Hay que pensar positivo. Oh, sí, hay que pensar positivo. No, esperanza es algo real. Esperanza es algo firme. Es algo que yo sé que voy a ver a Jesús cara a cara. Yo sé que lo voy a ver, yo sé que lo voy a palpar. Yo lo sé, yo lo sé. Esperanza es algo fuerte, es algo real. No crean que es pensar positivo. Pensar positivo es algo mental. Entonces, con esto, y eso terminamos la clase de Romanos. Y si tenemos alguna reflexión antes de terminar la clase, quiero hablar un poco. Yo he estado estudiando el Antiguo Testamento y es José. José pasó por muchos sufrimientos, él pasó por muchas injusticias y muchos podrían decir en este momento lo que él vivió no fue justo. Pero sabes que al final José miró a sus hermanos y dijo, lo que ustedes planearon para dañarme, en sí fue una herramienta por la cual Dios salvó a todo el mundo. Entonces, seamos como José, que cuando nos humillan, cuando nos traicionan, cuando hablan mal de nosotros, nos gloriamos, nos ponemos contentos y decimos, esto tiene un propósito y es formar carácter en nosotros. Y José fue el segundo en el mando de uno de los reinados más grandes. Fue uno de los más grandes políticos y administradores que la historia pudo haber conocido. Entonces, gloriémonos en nuestras debilidades. Vamos a orar y así terminamos la clase de Romanos y termina hoy. La clase hoy terminan las clases y ya pueden ir a descansar. Así que oremos.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Celestial. Y te pido, Señor, resistencia sobre nosotros, los del staff, y resistencia sobre cada uno de los hermanos. Enséñanos, Espíritu Santo, a gloriarnos en nuestras persecuciones. Enséñanos a tener gozo en nuestras persecuciones, cuando nos traicionan, cuando nos afrentan, cuando hablan mal de nosotros. Enséñanos a tener gozo porque tú estás formando carácter en nosotros, porque tú estás formando resistencia en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar presentes en la clase de Romanos y nos vemos la próxima semana. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.